Hubo debate anoche, ¿eh? En lo particular, sí. Y coincidíamos, el que quedó, me dio la idea mejor parado, fue el candidato Sergio Massa. Pero bueno, se lo vamos a preguntar qué le dejó a él el debate, qué piensa que puede pasar con el electorado. A Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas, por supuesto, un amigo de la casa, analista de cuestiones electorales, para que nos dé su opinión y su reflexión sobre lo que sucedió anoche y con lo que pasa en esta semana trascendental, donde se va a elegir un presidente nada más y nada menos en la República Argentina. Hola Gustavo, un gusto, buen día, con Omar Bravo, Alejandro Bauman, Geraldine Smith, Javier Aragón, te estamos molestando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Javier, equipo. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo anda todo? Bien, arrancando una semanita que va a ser seguramente intensa, como vos lo planteabas también, Javier. Bueno, con un debate al cual asistimos como ciudadanos, como ciudadanas, por lo menos en cuanto a su visión por los medios de comunicación. Uh-huh. Siempre es interesante, ¿no? Que como ciudadanos contemos con mayor formación. Me parece que también nos llevamos impresiones en torno a lenguajes no verbales, cosas que se dicen no verbalmente, sino corporalmente o gestualmente. Y coincido, Javier, con vos un poco en tu introducción. Yo creo que hay una leve ventaja que se ha marcado anoche en el debate por parte del candidato de Unión por la Patria, de Sergio Massa. Me parece que, claro, su experiencia, digamos, de más de 30 años en relación al Estado, creo que cierta claridad también en términos de organización, de la manera de exponer, creo que le concedió en cierto sentido una leve ventaja. No me gustó, quiero decirlo, como ciudadano, la cantidad de veces que ambos contendientes, que ambos adversarios políticos recurrieron por ahí a chicanas hasta de índole o de tinte personal, ¿no? Me parece que eso, por lo menos para mí, no contribuye a la calidad de la democracia, no contribuye a la calidad de la política en términos generales, pero bueno, esa es un poquito en principio mi impresión, ¿no? Chicos. Sí, Gustavo, un gusto reencontrarnos por lo menos a través del éter, como decían los viejos locutores, ¿no? Y fundamentalmente, así fuera de micrófono decía, ¿no? Es cómo se para la sociedad ante un debate, ¿no? Aquel que ya tiene decidido el voto, que lo miró igual, aquel otro que todavía no lo tiene decidido, y digamos, y está aquel otro que de repente sus candidatos se le cayeron en determinado tiempo, y por lo tanto tienen una mirada, digamos, bastante, hasta te diría abstracta, digamos, ¿no? Porque como que no sigue existiendo el convencimiento, sino que están en el dilema de... Están intentando empatizar con algún candidato. Claro, el hecho de decir, bueno, no me gusta ninguno de los dos, votaría en blanco, trato de impugnar el voto. Por eso digo, ¿no? Para ustedes que tratan de una u otra manera de... ¿cómo diría yo? Hacer un análisis más pormenorizado de este tipo de debates, es importante escucharlos con un poco más de conocimiento sobre cómo es el desarrollo propiamente dicho de este tipo de eventos que congregan tanta gente, porque alrededor de 50 puntos de rating hizo justamente este debate, ¿no? Solamente en televisión convencional, ni hablar por streaming, ¿no? Claro. Claro. Bueno, en principio déjame saludarte cordialmente, Omar, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Verdaderamente sí, es un desafío muy interesante que vos planteás. De alguna manera, por un lado, analizar qué tipo de impacto, qué tipo de consecuencias a nivel de preferencias pueden llegar a preferencias electorales, no pueden llegar a plantear debates de estas características. Y la mayoría de los especialistas, de las especialistas, coinciden en señalar que, en general, digamos, el ciudadano que asiste a este tipo de debates, televisivamente hablando, por streaming, como ustedes decían bien, produce el efecto de, en general, reafirmar el voto o la preferencia electoral que uno ya traía, digamos, de antemano, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que quizás lo más jugoso para el análisis sea pararnos un poquito
en torno a aquellos ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado como independientes, ¿no? Que todavía a esta altura y faltando algo menos de una semana para el acto electoral, para el comicio del próximo domingo, no han seleccionado todavía su preferencia, o si bien lo han hecho, no quieren decirlo, ¿no? Porque esta podría ser también otra opción. Y hay algunos estudios interesantes que muestran que en la actual coyuntura electoral argentina, más o menos de un universo de 100% de electores que no han todavía elegido su preferencia electoral, un 50 o un 60% lo va a definir en el transcurso de esta semana, digamos, ¿no? Pero creo que también hay un dato bastante llamativo que tiene que ver con que el 25, 30 y a veces quizás un poquito más de los electores que no manifiestan una preferencia muy marcada, terminan haciéndolo en pleno cuarto oscuro, ¿no? Con lo cual me parece a mí que, bueno, ese es un fenómeno, digamos, político electoral al cual hay que prestarle muchísima atención. Y obviamente aquí, digamos, el entrecruzamiento entre política, campañas electorales, comunicación política, marketing político, pero también algo que las neurociencias, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera contribuir, digamos, para explicar un fenómeno, digamos, tan complejo como es elegir, en este caso, una preferencia electoral, digamos, ¿no? Y bueno, creo que en este sentido, para redondear un poquito la respuesta, un debate de estas características, como el que asistimos anoche, dejó traslucir evidentemente un Sergio Massa bastante más seguro, digamos, bastante más asertivo, y en una parte también del debate, más allá, digo, de un poco mi molestia ciudadana por las chicanas políticas a las cuales se recurrió, un Sergio Massa bastante más propositivo, ¿no? Que mostró propuestas un poquito más estructuradas, quizás un poquito más coherentes. Por el otro lado, creo que también quizás ese efecto miedo, para llamarlo así políticamente hablando, que en una parte anterior de la campaña recurrió el candidato del oficialismo, ¿no? Por ejemplo, en términos de tarifas, ¿no? Del incremento de las tarifas de los servicios públicos, el caso paradigmático, ¿no es cierto?, de estas publicidades que aparecieron, cuánto saldría el boleto en tren en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, con subsidio y sin subsidio, me parece que también tiene sus límites, digamos, ¿no? Claro que la política es un sentimiento, es una emoción que juega mucho en la política, pero creo que también tiene sus límites y una campaña electoral no puede basarse total y exclusivamente en el manejo del miedo, digamos, ¿no? Hay que mostrar también propuestas, ¿no? Me parece que en ese sentido fue interesante. Por el lado de Milei, yo creo que vi, por lo menos es mi impresión, un Milei bastante, digamos, más opacado, ¿no es cierto?, que en los debates anteriores. Me parece que en algunos casos hasta sorprendido, digamos, por algunas afirmaciones de su contrincante, de su adversario político. Punto a favor, me parece, de Milei es que logró en cierto sentido controlar, ¿no?, ciertos sentimientos muy ligados por ahí a la irritabilidad, por ahí al enojo, por ahí, digamos, a elevar la voz, cosa que, digamos, en ciertos sectores del electorado impactó en algún momento, pero nuevamente también creo que al igual que el miedo en la política, el alzar la voz, el enojo, la irritabilidad también tienen sus límites, y una campaña electoral no puede basarse enteramente en estas cuestiones, y creo que ahí aparecieron también algunas fisuras, ¿no es cierto?, en la propuesta de Milei, propositivamente hablando, ¿no? Propositivamente hablando. Que no las pudo defender, o cómo las iba a ejecutar, o sabía que podía hacer contradictorio o piantavotos. Claro, exactamente. Por eso digo, me parece que sin ningún lugar a dudas, para pasar en limpio un poquito lo que estamos diciendo, las emociones siguen jugando un papel fundamental a la hora en que los seres humanos somos invitados, ¿no es cierto?, a decidir. Digo, ya sea por un producto que uno puede comprar en un mercado, como también electoralmente hablando. Sí. Y no estoy queriendo decir con esto que es exactamente lo mismo vender, digamos, un jabón para lavar la ropa que vender un candidato. Pero digo, hay ciertas emociones que evidentemente conforman, digamos,
del sustrato humano que tienen que ser tenidas en cuenta, pero que hay que trabajarlas también muy delicadamente, muy prudentemente, porque reitero, esas emociones, el miedo, la irritabilidad, la ira, el enojo, etcétera, tienen sus límites también, y hay una porción efectivamente importante de la ciudadanía que está esperando propuestas y está esperando también coherencia, ¿no es cierto?, en esas propuestas. En eso de esperar propuestas y de ver de alguna manera cómo se soluciona el problema, que es acuciante, que es en la diaria, que es el hecho de una situación que no está bien en la República Argentina para la mayoría de los argentinos. Tal vez se ha puesto mucha expectativa respecto al debate en esto. ¿Es el ámbito propenso para justamente dar a conocer esas cosas? O bueno, tal vez la modalidad, lo acotado, lleve a que, bueno, alguien que ayer en esos 50 puntos de rating se sentó para escuchar algo de esto, no lo encontró. Es buena la pregunta. Yo creo que es necesario este tipo de vínculo, candidatas con la ciudadanía, pero es insuficiente, digamos, ¿no? Yo no creo que, como ustedes muy bien dicen y comparto, los acuciantes problemas sociales, económicos, de seguridad y educativos y de mucha otra índole puedan de alguna manera plantearse con profundidad, con complejidad, con coherencia, en un formato, ¿no es cierto?, como el de un debate televisivo, que en todo caso anoche, digamos, ambos candidatos evidentemente gozaron de más tiempo que, por ejemplo, en los debates anteriores, ¿no es cierto?, pero que, vuelvo a reiterar, por lo menos para mí, creo que la magnitud y la complejidad de los desafíos en la actual situación argentina son tales, digamos, que creo que la modalidad propia de un debate, digamos, aporta, pero con profundidad y complejidad, digo, ¿no?, a las propuestas, a los análisis. Pero bueno, es una manera que también como ciudadanas tenemos para informarnos y terminar, digamos, por reafirmar nuestra opción, o en todo caso, quizás mínimamente cambiar de preferencia electoral también. ¿Algo más, Omar? ¿Alguna? No, creo que bastante claro desde el punto de vista de ir al análisis de este tipo de eventos que uno podría decir son relativamente nuevos en la Argentina, pero que me imagino que con el transcurrir del tiempo ya hoy por hoy van a ser mucho más tenidos en cuenta, ¿no? Me parece que ya el hecho de observar una enorme cantidad de televidentes implica de que digamos, fue creando ese interés por escuchar a los candidatos. Así que, no sé, me parece que lo que nada más que queda es decir, qué trabajo que hacen los asesores, ¿no? Sí. De aquellos que, bueno, se habla de los que están al lado de Massa, que vienen de Brasil, claro, o el español que de alguna manera pero también... acertaron. No, es indudable que es un trabajo, digamos, importante que realizan, ¿no? Sí. También, si me permiten agregar una última cosita, ¿cómo no? Creo que también esos asesores y las campañas y su propio trabajo hiperprofesional también tiene sus límites, ¿no? Porque de alguna manera creo yo que algunos valores que la ciudadanía argentina, digamos, está buscando, entre otros, es también el de la naturalidad, ¿no? Y no lo digo solamente por esta coyuntura electoral. El caucheo, decís vos, cuando lo van preparando, claro, sí, moldeando. Exactamente, ¿no? Yo creo que ya desde algunas campañas, de algunos anitos, digamos, a la fecha, creo que se ha venido imponiendo también dentro de la necesidad que los ciudadanas estamos buscando, el valor, ¿no es cierto?, de la naturalidad. Entonces digo, este caucheo, ¿no?, esta performance, digamos, a la cual son de alguna manera hasta sometidos, ¿no es cierto?, los candidatos también muestran sus límites, y un candidato o una candidata que aparezca excesivamente forzado a presentarse como no es, me parece que verdaderamente es como un boomerang, digamos, ¿no? Y por eso también hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque
digamos, uno, permítanme decirlo así, olfatea ciudadanamente también cuando un candidato o una candidata aparece como excesivamente trabajado, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sí. Y creo no equivocarme, sobre todo, digamos, en sectores más jóvenes, y ese es un fenómeno que también me parece merece en algún momento ser mucho más profundamente analizado, ¿no? Ese vínculo de los jóvenes con la política y ese renacer de alguna manera de ese vínculo, ese interés, ¿no es cierto?, de los jóvenes para con la política. Me parece que aún en esos segmentos, y sobre todo, perdón, en esos segmentos, el valor de la naturalidad, de la espontaneidad, sigue siendo un valor importante a ser tenido en cuenta, ¿no? Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Gracias por habernos atendido hasta la mañana. Al contrario, gracias a ustedes por darme este espacio para reflexionar juntos acerca de este evento político. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo, Gustavo. Gustavo Tarragona. Un placer, un gusto que haya hecho la síntesis de lo que pensamos nosotros. Porque mucho de lo que dijo él está en nuestro pensamiento, el de ustedes que están escuchando y reflexionando sobre lo que ocurrió anoche. Así que siempre es un placer hablar con el amigo Gustavo Tarragona.